La información y el análisis están en Notigape. Locuras Cuerdas. Noticias, política, cultura, con Jorge Chávez. Solo por Notigape, líderes en noticias. Muy buenas tardes, amigos de Locuras Cuerdas. Ya es viernes 12 de marzo. 12 de marzo, hay una avenida 12 de marzo, cumpleaños de aquel señor, ¿verdad? Que le hacían un homenaje a Cavazos Lerma, en honor a Cavazos Lerma le pusieron 12 de marzo. Fíjate, no sabía. Sí. Todos los días aprende uno algo. Bueno, sí. ¿Quién dijo que las naderías no incrementan la cultura? No aportaban, ¿verdad? 12 de marzo. Es que me acordé porque hay una avenida 12 de marzo. Pero bueno, ya empezamos. Gracias por estar con nosotros, la gente que amablemente nos acompaña desde la ciudad de Reynosa por el 1390 de AM. Ya no escuché a Lasky Dinarama, ¿se acabó o qué onda? Gracias a la gente que nos escucha en Reynosa por el 1390 de AM, igualmente en McAllen, a la gente que nos escucha por el 93.5 de FM en Matamoros, Brownsville, la Isla del Padre, Playa Bagdad, Vallehermoso, Río Bravo. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo la temperatura ambiente promedio, ¿no? En Reynosa 29 grados centígrados, 84 grados Fahrenheit. Y en Matamoros, Brownsville, 27 grados centígrados, 80 grados Fahrenheit, agradable. Y bueno, comenzamos también, damos la introducción a ese que nos ilumina siempre con su sapiencia, Ernesto Parga. Hola Jorge, buenas. Estamos listos para platicar en este viernes, que repito, siempre me encantan los viernes de naderías. Viernes de naderías, en la que, ¿por qué naderías si usted acaba de encontrar la estación y el programa? Pues lo que pasa es que habitualmente hablamos de política y hoy, y otras cosas que tienen que ver con eso, hoy no. Hoy hablamos prácticamente de naderías. Esas personas que están esperando la política van a escucharnos y van a decir, y esos son naderías. Bueno, precisamente de eso se trata. Y hoy vamos a hablar de la autoestima de los personajes de la historia. ¿Qué es la autoestima? No te mediste. Pues claro, Ernesto, la autoestima es determinante en la vida de todos, ¿no? Si lo que tú pienses de ti es determinante para quién vas a ser tú en la vida. Bueno, con algunas salvedades, ¿no? Porque algunos se creen la última coca del desierto y no lo son. Pues sí, pero yo preferiría, bueno, la Biblia dice, no tengas más estima de ti de la que debes de tener, ¿verdad? Exacto. Pero, punto medio, como todo en la vida. Sí, punto medio. Autoestima es el aprecio, Ernesto, o consideración que uno tiene de sí mismo. Así es. Lo que uno como padre... Fundada en datos reales, ¿verdad? Es decir, mis capacidades sí, las valoro como tal, pero también mis áreas de oportunidad. 100%, sí. Porque si lo que piensas de ti está fuera de la realidad, pues ahí también hay una patología. Exactamente. Si yo creo que soy Pero Superman... ¿de qué personaje estás pensando? No, pues es que la historia está cargada, mi querido Ernesto, de muchos personajes. A ver. Y en función del libro que inicié y que te comenté y que lo comenté también con mi compadre Abel Saldaña, tiene que ver con el infinito en un junco, que habla de la historia de los libros, pero aterriza mucho la vida de Alejandro Magno, que a veces la escuchamos así como ocurrió allá en Macedonia. Ahí sí le sé, para que vas, ahí sí le sé. Le sabes muchas cosas. No seas falsamente ahí sí humilde, le sé. por favor. Venga, ya me emocionó. Bueno, entonces, Alejandro Magno, este libro habla de Alejandría, la ciudad que está en Egipto, ¿verdad? Así es. Se llama Alejandría porque la fundó Alejandro Magno, claro, a los 24 años. Sí, como un montón de ciudades más. Sí, hay muchas ciudades que se llaman Alejandría o que tiene que ver con Alejandro, precisamente por lo que hacía Alejandro Magno. Iba conquistando, ¿verdad? Y como niño, ¿te acuerdas como niño cuando rayabas la pared? Ándale. Aquí estuvo Ernesto, pintabas en el baño de tu casa, ibas al patio, aquí estuvo Ernesto. Alexander the Great was here. Exactamente, entonces... Así como tú pintabas tu casa, Alejandro pintaba la geografía del mundo con su nombre, con ciudades, ¿verdad? Oye, imagínate la autoestima, Ernesto. Claro, no, es que también su papá le dijo su papá. Es una belleza eso. Pues ubícanos de dónde era. De Macedonia. ¿Dónde está? Hoy sería más o menos, pues es una región de la ex Yugoslavia. Okay. Es arriba, en la parte continental de la ex Yugoslavia, muy cerca de Albania. Okay. Pero el asunto es que en aquellos tiempos no había un país como tal. La Grecia no era un país, sino eran polis, es decir, pequeñas ciudades-estados y cada una tenía su gobernante. El de Macedonia correspondía a Filipo II. Que era el papá de Alejandro Magno. Que era el papá, pero que era muy listo porque dijo, a ver, tengo este niño y que le traiga un maestro. Pues consígale un maestro, pues consígale a Aristóteles. No, de veras. Aristóteles se lo llevó y le enseñó. Y ahí hizo buen trabajo.
Muy buen trabajo. Porque oye, creo que a los 19 el muchacho ya quería volar. El papá le dijo, es poquito este reino para ti. Eso me gusta que me Oye, hay una anécdota, ya sabes que la historia está jalonada de anécdotas que le enriquecen y la hacen muy sabrosa. Unas cargadas de ficción para adornarla. Pero es válido. Muy padre, sí. Tiene que ver con el caballo bucéfalo, que después es uno de los caballos más famosos de la historia. Okay. El caballo que montaba Alejandro. Se lo regalaron en un festejo ante muchos gobernantes y le dijeron Pero esto era cuando todavía no salía de Macedonia. No, chico, 16 años. Chavo. 16 años. Pero entonces, ya con una mente febril. Sí, ¿no? Expertos no podían montar al caballo porque era un caballo salvaje. Y entonces Alejandro Magno vio muy perspicaz, inteligente, dotado de un genio natural y dijo, ya que todos estos fracasan, yo. Entonces, a sus 16 años. Se dio cuenta de que el caballo se espantaba con su propia sombra. Entonces lo único que hizo fue girarlo de tal manera que el caballo no veía su sombra y lo montó perfectamente. Se acerca a Filipo II, su papá, y le dice, te tengo una buena y una mala. La buena es que eres un hombre de mucho genio y la mala es que esto es muy poco para ti. Sal, hijo, conquista el mundo. Y ahí tenemos el germen de Alejandro el Grande. Sí, pero eso que le dijo Filipo II a su hijo Alejandro Magno, sí, pero aunado, mi querido Ernesto, a la devoción que tenía él por la lectura de la Ilíada. Ah, claro, totalmente. Su héroe. Digamos que Aquiles de la Ilíada. Entonces, él, según dicen, de muy chavito dijo, yo quiero ser una representación de Aquiles en la vida real. Yo creo que lo admiraba en función de sus cualidades guerreras, porque en ese momento no había nadie que se le comparara a Aquiles, ¿no? Así es. El de los pies ligeros. Sí, y aquel del talón de Aquiles, es la misma historia, ¿no? Que era su único punto débil. Porque era en un momento lo metieron a un lago y quedó esa parte. Eso dice la mitología, ¿verdad? Quedó esa parte sin tocar el agua, entonces era su debilidad. Era como la kriptonita, ¿no? Para Superman. Exactamente, y ahora sabemos que... Dile a tu gente, contesta la llamada, dile a tu gente que estás al aire, Ernesto, ¿qué está pasando con tu gente? ¿No saben acaso que estás en la media hora más rápida del radio, hablando de Viernes de Nadería y te entra una llamada? Eso es fascinante en la radio, porque estamos totalmente en vivo. Déjame apagar esta cosita ya. Bueno, ahí está, listo. Oye, Jorge, pues sí, yo creo que lo admiraba sus cualidades guerreras, porque el Aquiles no es que muy buena persona, se portó mal. No, era perversillo. Sí. Y Homero en la Ilíada nos platica que era... Sí, pero era un guerrero, Ernesto. Sí. Y no esperes de un guerrero que sea toda ternura. Oye, Jorge, de hecho, la Ilíada empieza con esta frase. Canta, oh diosa, la cólera del pelida Aquiles. Es decir, el señor estaba enojado porque en una de las primeras batallas no le dieron el botín que le esperaba. Aquiles. Entonces lo necesitaban tanto y él decía, a la siguiente batalla no voy. Estoy enojado, no voy a guerrear. Déjame decir algo para la audiencia, y lo digo con mucho cuidado. Aquiles era una especie de Pancho Villa. Toda proporción guardada. Sí, pero digo, porque tú vas a Chihuahua y hay gente que dice pestes de Pancho Villa y ese era un hijo de su madre. Claro. Y hay quien lo ve como un héroe. Y Aquiles es más o menos algo parecido, ¿verdad? Sí. Bueno, para Homero cometió una falla garrafal. Entonces. Ahora, Aquiles es mitología, o sea, es ficción, ¿estamos de acuerdo? Sí, en buena medida, sí. En buena medida. Sí. Entonces llega Alejandro Magno y yo cuando leo la historia de Alejandro Magno, que Alejandro Magno es la realidad, claro, es la historia, claro. Aquiles es la mitología, se me confunden. Sí, o sea, no exactamente. Lo que pasa es que, bueno, la historia de la Odisea es una historia muy anterior. Es narrada por Homero 800 años antes de Cristo, sobre eventos que sucedieron 1200 años. O sea, cuando escribe 800 Homero, años antes de Cristo, 500 años antes de Alejandro Magno. Sí. Y cuando Homero escribe, mire, hubo una batalla en Troya, existió realmente en la ciudad, no es mítica, es real. Estaba narrando episodios de hace 400 años. Sí, pero aparte le condimentó con ficción. Claro, porque los dioses tienen favoritos, intervienen, desvían las flechas. Por ejemplo, si yo, la diosa Atenea, le voy a tal o cual, pues le soplo tantito a la... apasionante, apasionante. Bueno, entonces, llega Alejandro Magno, se va de Macedonia por el rumbo de Yugoslavia, por el rumbo de Turquía, ¿más o menos te gusta o estoy raro? Está bien, perfecto. Se va a Egipto a conquistar Egipto, ¿verdad? Y se lleva a un compadre, para que veas que los compadrazgos desde entonces... Bueno, rápido, se va hacia el oriente, se va hacia Persia. Sí, el oriente, o sea, agarra el mar Mediterráneo, rumbo a la salida del mar Mediterráneo. Persia era un imperio muy grande, el imperio probablemente, pues algunos saben de Jerjes, de Artajerjes, de Ciro, de Darío, todos esos. Entonces, en algún momento dado...
Alejandro Magno le gustaba la fusión de las culturas y de las razas. Y hace una megaboda. Hoy todavía existe eso, ¿no? De repente los DIF hacen una megaboda. Sí, pero entre los macedonios y las mujeres de los lugares donde llegaba a conquistar, porque eso se llama, ¿cómo le llamas? Cuando la unión de los... Mestizaje. Sí. Alejandro Magno decía, es de suma relevancia hacer mestizaje. ¿Qué significa? Hacer alianzas, unirnos entre los que llegamos y las mujeres que están de la tierra que estamos conquistando. Y entonces a sus generales pues les tocaban las más guapetonas. No, y las de la clase noble del Pero bueno, lugar. te me adelantaste con la boda masiva que hizo Alejandro Magno, porque yo estaba diciendo, sale de Macedonia y se lleva a su compadre Ptolomeo. Fíjate que Ptolomeo le dice, bueno, tú también entrale y agarra una muchacha. Habrá que decir que para los macedonios no eran sus esposas propiamente únicas, ni primera, ni nada, porque ellos venían de una cultura polígama en Macedonia. Podía tener 3 o 4 o 5. Sí. Entonces se agarraban una nueva esposa, digamos, ¿no? ¿En qué momento se perdió esa costumbre? Pues no sé. Oye, pero Ptolomeo, Alejandro Magno lo hace faraón de Egipto. Claro, pues él era uno de sus principales generales. Porque obviamente Alejandro Magno no consiguió esa conquista él solo, ¿no? Entonces lo deja encargado de un changarrito en Egipto y ahí funda una nueva ciudad y este changarrito se llama Alejandría, que después fue muy famosa por aquello del faro de Alejandría y por la biblioteca de Alejandría. Y del faro de Alejandría es uno de las 7 maravillas del mundo, que ya lo hablaremos, pero a mí me fascina Alejandría porque la fundó Alejandro Magno y así se la pasó y deja nosotros nos quejamos porque López Obrador pone a un compadre director de Pemex. No, y López Obrador se queja del mestizaje y mira aquí cómo se buscaba. ¿no? Esa es la importancia de conocer la historia. De hecho, los españoles tienen eso a su favor, a diferencia, por ejemplo, de la colonización americana en Estados Unidos, que prácticamente no hubo. Cierto. Mira, vamos a seguir hablando del mestizaje, vamos a seguir hablando de Alejandro Magno que pone a su compadre. Y de la familia de los Ptolomeos, es importante. Perfecto. Y seguiremos hablando de Alejandro Magno, que mire, con eso de salir de Macedonia y de ir a 1000 partes, no era ni de aquí ni de allá, que es lo que va a escuchar ahorita. Breves mensajes comerciales y retornamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta melodía que está escuchando es de Vangelis, es obviamente con ese tono épico, se titula precisamente Alejandro Magno, es el fondo musical de la película Alejandro Magno, que bueno, pues que se realizó en Hollywood, obviamente garapiñada con todo lo que Hollywood le puede garapiñar. Pero, bueno, pues le atinaron a la música, tiene que ser épico, porque, bueno, pues Alejandro Magno iba de conquista en conquista. Y bueno, mi querido Ernesto, después de Alejandría, él le sigue, él no podía estarse quieto. Sí, de verdad salió a los 19, 20 años del hogar, del reino de su padre, y prácticamente hasta el fin de su vida, que sucedió por ahí a los 36 años, no hizo otra cosa más que a lo que había venido a este mundo a conquistar. Por eso es uno de los grandes conquistadores. A ver, Alejandro Magno, su lectura preferida era la Ilíada. Danos, pero no aburrida, porque toda la gente que ha leído la Ilíada me da flojera. Bueno, te pongo un reto. Sí. Trata de aterrizar en la audiencia de qué se trata la Ilíada, pero si aburres... Bueno, te robo la palabra. Entonces va a ser un poquito juguetona, ¿eh? Venga. No lo tomen como una falta de respeto. Partamos de cuando Paris se rapta a Elena casada con Menelao. Pero muy casadita, pero dijo, se fue. O sea, Paris llegó, le robó la novia a un rey, entonces, y se la lleva a Troya, al lugar de su padre. Y entonces el marido cornudo se queda muy lastimado y le dice a su hermano, que era un rey mucho más importante que él, se llamaba Agamenón, le dice, oye, defiéndeme porque me quitaron la señora. Entonces dice, te quitaron la señora, entonces también me ofendieron a mí. Convoca a otros 4 reyes, entonces se van, le hacen un sitio a Troya. ¿Por qué el tontejo de Paris? Porque habiendo tantas mujeres se fija en una casada. Pues ese es el problema y armó una de las grandes guerras. Sí. Fíjate, hoy para hablar de... La batalla de Troya. Sí, hoy para hablar de una catástrofe monumental, se armó la de Troya. Se armó la de Troya. Ardió Troya. ¿Qué tuvo que ver por haberse robado una mujer casada? Ha de estar guapísima, haber estado guapísima. No, pues cuentan en los anales de la historia, es la mujer de todas las mujeres, ¿no? La más bella. Ligeros. De cascos pues ligeros. Digamos que se enamoró del chavito, ¿no? Del chavito que era París. Okay. Oye, resulta que todos estos generales se van con sus ejércitos y le hacen sitio a la ciudad de Troya. ¿Me dejas hacer una pequeña acotación bien rápido? Se la robó
pero ella se fue con él. Sí, como las robadas de antes en los ranchos, ¿no? Que la subían a la novia. No ponía resistencia. No ponía resistencia. Bueno, venga. Oye, pues se van todos estos generales por mar a la ciudad de Troya. Por Helena. Sí, hoy sería Turquía, por ejemplo, Anatolia. Okay. Y ahí en esa era imposible franquear las murallas de Troya. Entonces 10 años tratando de entrar 10 años ahí, y nunca pudieron. Sí, y entre esos iban los generales y uno de ellos era Aquiles por parte de los griegos. Y entonces se cansaron de pelear y dijeron, ¿por qué no nos peleamos uno contra uno? Y se acabó, ¿verdad? Y efectivamente, pues entonces... A ver, les declaro, mándenos al mejor de ustedes. Al peso pesado, ¿quién? Aquiles, el de los pies ligeros. El que era la inspiración de Alejandro Magno. Sí. Entonces, Troya estaba gobernada por Príamo y tenía 2 hijos. Uno era Paris y el otro era Paris, Héctor, el primogénito. Que era el virtuoso de Troya. Sí. Y entonces Paris le dice a su papá, yo voy a pelear con Aquiles. Y Héctor le dice, ¿sabes qué? Mira, tú debías de pelear porque tú generaste todo esto. ¿Cómo te trajiste la mujer de un rey? Qué bárbaro, qué bruto eres. Pero ni para eso sirves, entonces yo voy a pelear en tu lugar. Yo entro porque por ti. Ni para eso sirves, huerquete fregado, ¿verdad? Entonces lo hace a un lado. Héctor era verdaderamente talentoso para la guerra, era un hombre virtuoso, ¿no? Muy virtuoso en sentido de familia. Sí, pero más que ir por Paris, él iba para salvar el reino de su padre, ¿no? Claro, él iba por la causa de los troyanos. Así es. Y ahí es el momento donde Aquiles se cae como héroe, Jorge. Porque, ¿sabes qué? Una vez que le gana a Héctor... Aquiles le gana a Héctor. Sí, le gana muy fácilmente, ¿verdad? O sea, buena pelea, pero le gana, porque el otro era imbatible. Sí. Maltrata, le da... Lo humilla. Humilla. Sí, es no, como... no respeta la sacralidad del cuerpo ni del vencido ni de un rey. Sí, es como cuando Cruz Azul goleó al América 7-0. No, hombre, Jorge, pero lo amarra en su carreta y lo arrastra frente a los troyanos y frente a Príamo. Eso es una humillación, ¿no? Claro, y se lo lleva todavía. Sí, porque en un combate de hombre a hombre, pues lo matas y se acabó. Sí. Pero lo mató y aparte usa el cuerpo para humillar a los troyanos. Claro, y entonces como ahora pues uno quiere el cuerpo para rendirle pompas fúnebres, ¿no? En aquel tiempo se utilizaba la pira, que era poner una construcción y luego después prenderle fuego y ahí iba el cuerpo, ¿no? Y se elevaba. Que esos eran los eventos fúnebres. Entonces imagínate la humillación de Príamo, se tiene que rebajar a la condición de ir disfrazado al campamento de guerra de los griegos, suplicarle a Aquiles, dame el cuerpo de mi hijo, porque necesito enterrarlo, ¿verdad? Y no se lo quieres dar. Sí, no se lo... Pero fíjate, nosotros tenemos la referencia de Aquiles. Gracias por dejar la música, esa música épica con este relato, está fabuloso. Bien, sí. Oye, ese detalle, se me fue la idea de lo que te iba a decir. Sí, ¿cuál es el virtuoso, verdad? O sea, tenemos la referencia histórica de que Aquiles es el virtuoso. Nada. Y mira lo que hizo. Nada. Fue hijo de su madre. Fue muy grosero y entonces ahí se cae como héroe. Eso es soberbia, ¿no? Sí. Soberbia y Héctor, tremenda. Si hoy pensamos en alguien lleno de virtudes sería Héctor. Pero ahí Jorge... Héctor de Troya. Sí. Ya sabemos después el desenlace, el caballo de Troya y todo eso. Entran los griegos con una estratagema de fingir un regalo y tal, ¿verdad? Pero ahí... Y se acaba Troya. O sea, la queman. Pero ahí alguien se va de Troya a algún lugar a fundar Roma. Sí. O platícanos eso. Por la puerta de atrás se escapan algunos ciudadanos troyanos. ¿Entre ellos? Entre ellos Eneas, que se cuenta en otro poema épico llamado La Eneida, que es la huida y el intento de restablecimiento de una ciudad que finalmente sería después Roma. Ahora, ¿por qué le estamos platicando esto? Porque esta mitología griega, Ilíada, que la contó muy sabroso Parga, no aburrida, como he conocido a otros, era la lectura de Alejandro Magno. Se dormía con la Ilíada como si fuera su juguete, Ernesto. Sí. Eso pasa, fíjate, con muchos generales. De Napoleón se dice que tenía a Julio César como su guía. Y Julio César, el mismo Julio César, en algún momento sueña en una campaña en España que es un fracasado porque a su edad Alejandro Magno ya había conquistado el mundo. Fíjate. Y después de eso tiene un segundo sueño donde sueña que está teniendo relaciones con su madre. Y va con el intérprete y le dice, no, es la madre tierra, finalmente tú la dominarás. Válgame Dios. ¿Eso fue en el caso de Julio César o Alejandro Magno? No, Julio César soñó porque estaba ya muy presionado por los éxitos que había tenido en el pasado. Es que todos querían ser el número uno. Sí, decía, había una obsesión yo a mis 30 años no he hecho nada, decía Julio César. Así es. En cambio, aquel ya había
Pues a los 25 años fundó Alejandría. Imagínate. Déjame te digo, porque el tiempo se nos va en la media hora más rápida del radio. Que nos den otros 3 horas. Alejandro Magno conquista Alejandría, deja ahí a Ptolomeo. Bueno, le dice Ptolomeo, tú vas a ser el faraón, ¿verdad? Sí. Se va en un afán de conquista rumbo a la India, ¿verdad? Sí, sí. Pero en ese inter conquista muchas ciudades, muchas. Sí. Decía Plutarco que conquistó alrededor de 70 ciudades fundó, y las 70 ciudades se llamaban Alejandría, ¿verdad? Sí. Llega un momento, eran tantos años, ¿verdad? Se llevó a sus compadres de Macedonia a conquistar, pero llega un momento cuando llega al río Ganges en la India, y le dice su raza, oye, a un montón de kilómetros y de años de su casa. 25,000 kilómetros, mi querido padre. Y le dice su gente, oye, Alejandro, ya basta, ya párale. Sí. Y él no, él quería seguir, porque a él le había dicho alguien, corrígeme o recuérdame, alguien le había dicho, tienes que ir a conquistar el mundo hasta el fin del mundo. Él esperaba llegar a un lugar donde hubiera una catarata, así donde ahí es el fin del mundo. Finisterre. Sí. Finisterre, ¿verdad? Pero no, eso no iba a existir, él iba a dar la vuelta al mundo, pero entonces no sabían. Entonces, su gente le dice, ya párale, Alejandro, queremos ir con nuestra familia, queremos ir con nuestras esposas, queremos abrazarlas, queremos conocer a nuestros hijos que los dejamos cuando chavitos. Y Alejandro quería seguir, se mete a su campaña, a su casa de campaña, todo enojado, y finalmente sale y dice, vámonos de regreso. Dicen que ganó todas las batallas, pero dicen, perdió esta batalla con sus propios soldados. Sí, así es. Es apasionante la historia, Jorge. Y otra puerta se abre con respecto a la Ilíada cuando uno de los generales ganadores, en este caso se llama Ulises u Odiseo, Aquiles es el que se portó mal, ¿no? Así es. Quiere regresar a su casa. Sí, es a Ítaca, en donde está Penélope, su mujer, la enamoradísima mujer que lo espera, que teje en el día y desteje en la noche, porque le ha prometido a sus pretendientes al trono que cuando termine la bufanda que está haciendo, se va a casar con ella. Entonces teje en el día y desteje en la noche. Y ella está esperando a Ulises. Sí, pero a Odiseo lo desvían mucho en el camino porque uno de los dioses que participa desde arriba pues está enojado porque ganaron los griegos y perdieron los troyanos, entonces él hace cansada y también el regreso es de muchos años. Muy bien, muy bien. Pues bueno, todas estas eran las lecturas de Alejandro Magno, que finalmente regresa. Se dice por ahí, la teoría de la conspiración, que Ptolomeo, su compadre, mató a Alejandro Magno. Hay por ahí dicen que sí, otros dicen que no. Pero fíjate la fuerza de una idea de Alejandro Magno, Jorge. Sí. Salió a conquistar el mundo, dejó a Ptolomeo. ¿Sabes? Se inauguró la dinastía ptolomeica. Es decir, griegos dominando Egipto. Duraron faraones. 300 años. ¿Y sabes cuál es la última de todos los descendientes de la dinastía ptolomeica? Cleopatra, la famosa Cleopatra, aquella que se bañaba en leche de burra. Y que anduvo con dos grandes personajes, sí, y con los dos se metió, Marco Antonio y con Julio César. Nada más. Los dos de Roma. Sí, ¿te acuerdas que hace rato hablábamos de Julio César? Sí, cómo es cíclica, 300 años la historia, aparece otra vez Alejandro Magno, que había dejado su huella en los Ptolomeos. Tiene un hijo con él. Se llama Cesarión. Perfecto, lo platicamos el próximo viernes de Naderías, si es que nos acordamos. Se nos acabó el tiempo, mi querido Ernesto. Rapidísimo. Nos vamos, gracias por estar con nosotros. Yo soy Jorge Chávez. Ernesto Parga. Le agradezco 3 cosas: quedarse en casa, usar cubreboca y por haber atendido una emisión más de Locuras Cuerdas, de lo que está hecho la naturaleza humana. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vemos el lunes. Esto fue Locuras Cuerdas con Jorge Chávez. Información, política, cultura, libros, solo por Notigape. Líderes en noticias.